Vamos a continuar esta mañana en la carta a los Filipenses, hermanos. Les invito a ir al capítulo 2, versículos 19 al 30 vamos a estar leyendo. Filipenses, capítulo 2. Versículos 19 hasta el 30, hasta el final del capítulo. Así dice la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Continuamos en el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses que Pablo escribe, como ya hemos visto, desde la prisión. Aquí encontramos a dos creyentes, podemos decir a tres si le incluimos a Pablo, pero a dos que le estamos viendo por primera vez mencionados en la carta, en quienes se encarna a modo de ejemplo precisamente lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos ha estado enseñando, y ellos son Timoteo y Epafrodito, a quienes vamos a estar considerando brevemente. Y también vamos a estar viendo por contraste a aquellos que, a diferencia de ellos, no muestran la misma solicitud, la misma abnegación, a los que no siguen el ejemplo de Jesucristo, según lo que dice en capítulo 2, versículo 5. Ahí dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Y bueno, y acá vemos que hemos leído que en Timoteo dice Pablo que a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿sí? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y después observa que porque todos buscan lo suyo propio, dice, y no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a estar viendo también un poquito a estos en la medida que vemos a Timoteo y Epafrodito, vemos el ejemplo de esta enseñanza que nos está transmitiendo Pablo, y vamos a mirar un poco también a los otros, ¿verdad? Acerca de Timoteo dice Pablo en 2, 20 y 21, esto que hemos señalado, ¿verdad? Él se distinguía, tenía un ánimo distinto y se interesaba sinceramente por ellos, ¿sí? No por alguna ganancia que había, sino por abnegación, ¿sí? Hay muchos que tienen el Evangelio y la obra de Dios como fuente de ganancia, ¿sí? Pero eso también están bien descriptos en la palabra de Dios. Estos tenían ese sentir por amor al Señor, ¿sí? Y a la obra de Dios.
El mismo Pablo también, en 1:21, por eso dije que podemos mencionar a 2 o a 3 también, ¿verdad? Porque Pablo también en 1:21 dice aquella palabra que es tan conocida, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De notar entonces que para aquel tiempo ya, lastimosamente, en la iglesia del primer siglo, ya habían quienes el vivir a Cristo para ellos tenían ese sentir abnegado de renuncia. Pero por otro lado estaban los que en vez de vivir para Cristo buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, dice, ¿sí? Así que las vidas de estos siervos eran vidas rendidas, así como un siervo tiene que rendirse a su amo. Su vida era la vida de Cristo y buscaban la voluntad del Señor en sus vidas. Ahora, nosotros no podemos negar, ni siquiera al mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que lo natural, lo que se puede considerar normal en cualquier persona, en cualquier ser humano, es, ante todo, es buscar lo suyo propio, ¿verdad? Asegurarse uno primero, es lo natural. Eso es lo que hacemos todos instintivamente. Se podría decir que es lógico, es lo más razonable que podemos decir, ¿verdad? Claro. Y si alguien se está ocupando demasiado de los otros y atiende menos de sí mismo, ya nos falta por ahí alguien que le observe y diga, no, pero vos tenés que ocuparte tenés que cuidarte, y sí, eso, sí, vos para los otros nomás todo. Y sí, alguna vez quizás hayan escuchado algo como eso, o hayan dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al mundo le sorprende esto, ¿verdad? Esto pues no es natural, esto es sobrenatural, ¿sí? Lo que el Señor nos está mostrando. El Evangelio es desde luego distintivo, por eso Cristo viene a nosotros a santificarnos, ¿sí? Santificar es quitarnos de la masa, del conglomerado, y apartarnos para su servicio, ¿sí? Él nos distingue. Antes éramos tinieblas, ahora nos hace luz. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora pasamos de muerte a vida. Antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, dice la palabra del Señor, y ahora tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Imagínense todo lo que el Señor. Claro que eso nos hace distintos. Eso tiene que hacer distinción, tiene que hacer notable la diferencia. Eso hace que se pueda vivir aquello tan extraño a la naturaleza humana que dice en el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿verdad? Que si tu enemigo te hiere en una mejilla, dale la otra, dice. Qué cosa tan extraña. Yo escuché algo que dijo un presidente de los Estados Unidos, mofándose de esto y decir, miren si esto va a ser nuestro Ministerio de Defensa. Dice, nosotros no vamos a poder soportar, dice, ¿verdad? Nosotros no podemos guiarnos por la Biblia, dice, porque si hacemos estas cosas, dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Imagínense, ¿verdad? Bueno, para ser blasfemo hay mucho ahí para el que quiere ser, ¿verdad? Claro, porque las cosas que dice no son naturales, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que sufren persecución, dice, por causa del Evangelio. ¿Y cómo va a ser bienaventurado alguien que es perseguido? Bueno, eso es porque el Señor transforma nuestra mente. Pues la mente del Señor, dice Él, mi pensamiento no es vuestro pensamiento. ¿Sí? Dice en Isaías capítulo 55. ¿Sí? Así que, por cierto, entonces nosotros no nos guiamos por la naturaleza, porque la naturaleza del hombre es caída, sino buscamos lo que es de Cristo Jesús, no mirando las cosas
de la tierra, sino las cosas de arriba, dice el Señor. El Señor Jesucristo, desde los primeros tiempos de su ministerio, enseñó, por ejemplo, que si alguno quería seguirle, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirle. ¿Sí? Estamos teniendo estas consideraciones para recordar, para no perder el enfoque, mirando a estos creyentes, Timoteo y Epafrodito, y aún al mismo Pablo, que ejemplifican esto que muchas veces el ser humano se justifica a sí mismo diciendo, no, pero esos que se van a la iglesia, esos son peores, esos son así, ¿verdad? No hay luego nadie que es santo, dice, ¿verdad? Y sí, en un sentido no hay nadie que sea perfectamente impecable, no hay, ¿verdad? Salvo nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hay, hermanos, sí hay aquellos en quienes el ejemplo de la vida piadosa, así como de estos hombres, ¿verdad? Y hay la exhortación por eso, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. ¿Sí? Y para eso tenemos estos ejemplos, hermanos. Para que no nos justifiquemos nosotros, ni busquemos nunca justificarnos y decir, imagínense que, por ejemplo, yo, que estoy ahora aquí delante de ustedes, y ustedes me ven por ahí que tropiezo o que tengo algún resbalón. Yo sé que Dios puede guardarme sin caída. Así dice la palabra de Dios. Pero digamos que sí, ustedes me ven así. La palabra de Dios dice que el impío se va a alegrar cuando yo tropiezo, cuando yo resbalo. Sí. Pero nosotros, hermanos, no podemos usar esas cosas para justificarnos y decir, mira, poco, él luego que dirige la alabanza, él luego que predica, él luego así, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que imitar lo bueno y no imitar lo malo, dice el Señor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, hermanos, la muestra de que sí hay creyentes, hay cristianos que anteponen lo que es de Cristo Jesús y no su propio interés, ¿sí? La búsqueda de sus propios beneficios. Y así el Señor nos instruye. El Evangelio, es decir, Jesucristo y la buena nueva en Cristo, Jesús nuestro Señor y Salvador, la gracia de Dios nos enseña, no solamente nos libera de nuestros pecados, ¿sí? Sino que nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, le dice Pablo también a Tito en su carta. Vamos a leer 2 Corintios 5, 13 al 15. 2 Corintios 5, 13 al 15. Y dice así: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí tenemos, hermanos, Él murió por nosotros, dice, para que luego nosotros que ahora vivimos por Él, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. ¿Sí? Esa debe ser nuestra respuesta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En cambio, el mensaje humanista, vamos a llamarle, para llamarle de alguna manera, para distinguir, que es el mensaje del mundo, ¿verdad? Que está bajo el maligno, que nos enseña a amarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Ámate a ti mismo, ese es el mensaje del mundo, ¿sí? 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3:2. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero sobre todo lo que estoy trayendo a colación es, y subrayo ahí dice, amadores de sí mismos. Pablo, Timoteo y Epafrodito eran ejemplos de vidas rendidas a la voluntad, al servicio del Señor. En Efesios 5:1 Pablo dice esto que les dice, no es el versículo que cité, sino algo muy parecido. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En 1 Corintios 11:1 dice el que ya mencioné hace un momento, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro, así como yo de Cristo. Porque siempre es posible, hermanos, que erremos, que resbalemos, pero un siervo que imita a Cristo, su Señor, tiene que ser ejemplo de la grey, dice en Primera de Pedro 5:3 dice, siendo ejemplos de la grey. ¿Qué es un ejemplo? Y el Señor llama a sus hijos, no solamente a los pastores, a los ancianos, quizás podríamos decir especialmente, ¿verdad? Pero no solamente, sino a cada creyente. Vos creyente, vos que te estás mostrando como creyente, que saben en tu colegio, que saben en la facultad, que saben en tu trabajo, que vos sos creyente, vos tenés que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Porque si no, en vez de traer honra, traemos deshonra al nombre de Cristo. Aquí mismo en la carta a los Filipenses también, en capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Tenemos a quién mirar? Sí, tenemos, hermanos. Tenemos a quienes mirar. ¿Tenemos para justificar nuestra mala conducta? Tenemos también. Tenemos también. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? No vayas a imitar. Tercera de Juan, para decir así precisamente como está escrito, tercera de Juan, en el versículo 11 del único capítulo, en tercera de Juan, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Y ahí en esta carta tenemos también ambos tipos, ambos ejemplos, el que hace lo malo y el que hace lo bueno. Por un lado tenemos el mal ejemplo de Diótrefes, en tercera de Juan, los versículos 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y Diótrefes era un principal en la iglesia, ¿sí? Tenía autoridad. Imagínense cómo era este hombre. Aquí tenemos, hermanos, nosotros, ¿y qué queremos seguir? Y alguno podía decir ahí en la iglesia, no veo mi abo Diótrefes luego como es, ¿verdad? Va el H, ¿verdad? ¿Qué tanto yo? ¿Sí? Bueno, pero gracias a Dios, la palabra de Dios sigue diciendo allí, no imites lo malo, porque es fácil es imitar lo bueno, porque eso nos relaja, ¿verdad? Nos relaja no hace falta que yo procure tanto, ¿sí? Hay quienes como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, y si queremos ver aquí también en esta misma tercera de Juan,
encontramos a Demetrio también. Demetrio también es un buen ejemplo. Nosotros no tenemos que seguir los malos ejemplos, sino que sí mirar el buen ejemplo, que aunque hayan también tropiezos, aunque hayan imperfecciones, ese esfuerzo en la gracia es el que nosotros somos llamados a imitar. En Tercera de Juan, en el versículo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Miren, Demetrio, buen testimonio. Todos daban testimonio de él y la verdad misma. En nuestro caminar, en nuestro andar cristiano, hermanos, siempre vamos a encontrar Pablos, ¿sí? Vamos a encontrar Timoteos, vamos a encontrar Epafroditos para imitar, ¿eh? Así como ellos imitan a Cristo, ¿sí? No mirando a ver, así como el impío que está mirando para ver que se resbala para festejar, ¿sí? Porque eso es cosa de impíos, ¿sí? Sino ayudándonos, esforzándonos también nosotros en la gracia de Dios. Porque siempre también vamos a encontrar a los diótrefes, y a aquellos que buscan, no buscan lo que es de Dios, sino que buscan lo suyo propio. Siempre vamos a encontrar eso. Imitemos, así como hemos visto en la palabra de Dios, lo bueno. Imitemos a aquellos que batallan en la gracia, imitando a Cristo, a aquellos que, para quienes el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, como dice Pablo. Aquellos para quienes buscar la voluntad de Dios en sus vidas es lo más importante, y que viven para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿sí? Ese es el consejo, esa es la orden del Señor, la orden que tenemos en la palabra de Dios. No a aquellos que solamente buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Que ese sea, hermanos, nuestro propósito en la vida. Vamos a orar ahora. Gracias por el memorial de la Cena del Señor y gracias por su palabra. Gracias por Jesucristo, que es el sacrificio y olor fragante en quien nosotros también somos aceptados. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta mañana hermosa que nos regalaste para que nos gocemos, para que celebremos tu nombre, para que nos animemos unos a otros, para que tu palabra nos anime, Señor, y que la fuerza de tu Espíritu Santo nos esfuerce, nos levante, Señor, para seguir la carrera, olvidando lo que queda atrás, Señor, para, asidos firmemente a tu palabra, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento, ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.